Hola a todos. Pues bueno, vamos a empezar con el tema que quedó pendiente de la última clase. Si se acuerdan, el día martes, hace exactamente una semana, estábamos viendo el tema de Gumbel, ¿sale? De la función de probabilidad de Gumbel. Y en clase hicieron un ejercicio en Excel donde yo les dejé unos datos, más bien utilizaron los datos de la curva masa para eh, obtener la distribución Gumbel utilizando Excel. Algunos lo terminaron, otros no. Bueno, espero que a estas alturas ya todo lo tengan listo. Eh, y vamos a continuar con ese tema. Si ven, aquí les he dejado en Blackboard dos archivos. Un archivo que es los datos diarios de la estación Puebla de GE. Ustedes utilizaron los datos de un año. Aquí están todos, del 1955 al 2013. Y en este otro archivo son datos de la misma Puebla de G, de la misma estación, solo que ordenados a través de la precipitación máxima. Entonces, primero veremos este ejemplo en el cual utilizaremos estos datos y luego utilizaremos estos. Explicaré por qué, ¿sale? Solo que quería decirles que ya pueden descargarlos y estén ahí. Entonces, vamos a utilizar estos datos primero. Si abren el archivo en Excel, verán algo parecido a esto. Bueno, quizás yo ya le di color, pero deberían de llegar a algo similar a esto. ¿Y qué es esto de acá? Bueno, son los datos de la estación Puebla de G, como ya hemos dicho, solo que están desde el año 55, del día 1 de enero del 55 hasta el día 31 de diciembre de 2013. ¿Y para qué los puse así? Bueno, si se acuerdan, la clase anterior, cuando les vimos el tema de la función Gumbel en Excel, ustedes ingresaron esta fórmula acá para obtener la función X, la función de probabilidad de Gumbel, es decir, ajustar los datos de esta función, en donde hay que obtener alfa y beta, que son los parámetros especiales para este tipo de distribución. Si se recuerdan, les comenté que aquí les falta la barra que denota que X es la media. Entonces, para obtener beta, primero tenemos que obtener alfa. ¿Ok? Una vez teniendo alfa, podemos obtener beta y después podemos utilizar esta fórmula. Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es calcular la desviación estándar muestral. Acuérdense, quienes utilicen el Excel en castellano, tiene que ser M acá, desviación estándar punto M. Para los que utilicen en inglés es S de sample. Entonces, calculamos la desviación estándar, la media. ¿De quién? Pues de todos estos datos, ¿no? Si ven, son datos diarios de precipitación, ya dijimos, desde qué año hasta qué año, y calculamos su desviación y la media para estos datos. Una vez que tengamos estos valores, calculamos alfa y beta. Perfecto. Teniendo estos valores, seríamos capaces de utilizar ya la fórmula de la función de Gumbel. Lo que hacemos es ingresar tal cual esta fórmula a una celda de Excel que sería 1exp por menos 1. Pongo menos 1 por este signo de acá, el de aquí, por el valor
diario de precipitación, que en este caso es de 8, la celda de 8, menos beta. Beta es menos 0.70. La dejo fija con los signos de monedas. Dejo fija tanto la fila como la columna para que al momento de copiar la fórmula para todas las demás filas no varíe. Esto lo deje fijo. Entonces, y después divido toda esta operación entre alfa. De igual manera, si ven aquí, está fija, ¿sale? Sería la E3. E3 sería alfa, beta S4 y están fijas. Entonces nos da este valor de f de x que corresponde a la función Gumbel, a la función de probabilidad de Gumbel. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto de acá es el riesgo, es decir, la probabilidad que tenemos de que en un día hay una precipitación de 0, es decir, 0.6 de probabilidad. Si lo multiplicamos por 100, el 60% de probabilidad. Siendo así, ¿sale? Lo que podemos hacer es, si le dan doble clic a esta esquina inferior derecha de la celda, se copiaría hasta la última fila, que son 21.345. Si ven, los ceros acá nos da una probabilidad del 60% de que, ojo, en un día, una probabilidad del 60% de que en un día haya 0 de precipitación basado en los registros históricos que tenemos. Vean acá, es 0.19 de probabilidad, es decir, el 19% de que en un día hayan 8.5 milímetros de precipitación. Si van analizando, entre mayor es la cantidad de lluvia, menor es la probabilidad de que ocurra lluvia en un día. Ven, aquí tenemos valores diferentes. Ven aquí la probabilidad de que en un día, basado en los registros históricos, lluevan 46.2 milímetros es 0. ¿Vale? Prácticamente 0. Si vemos más decimales, es casi 0. Más bien, en porcentaje sería 0.03% de probabilidad. ¿Ok? Entonces, puede ser, esta probabilidad aplica para enero, para cualquier día de febrero, marzo, ¿vale? Si queremos vernos más específicos, tendríamos que analizar, o lo más conveniente sería analizar de acuerdo a las estaciones que estamos, estaciones, me refiero a estaciones climáticas, por ejemplo, primavera, verano, otoño, invierno. ¿Por qué? Porque hay una periodicidad. Es decir, no puedo suponer que en septiembre del otro año haya 0% de probabilidad. ¿Por qué? Porque en septiembre, al menos en México, es la temporada de huracanes. Entonces, esta probabilidad aumentaría si estuviéramos hablando únicamente del mes de septiembre. ¿Vale? Esto estamos hablando en un día del año cualquiera. La probabilidad de que ocurra en un día del año cualquiera. ¿Sale? Y en un día en particular. Muy bien. Sabiendo eso, si queremos ver de manera gráfica estas probabilidades, lo que tenemos que hacer es seleccionar todo, es decir, de acá, estas dos columnas, y seleccionar todas las filas, estas dos columnas por todas las filas, y irnos a esta opción, este panel, insertar gráfico. Entonces sería el de dispersión. Sin embargo, al ser valores tan grandes es probable, claro, depende de la capacidad de la computadora que tenga cada quien, es probable que se cierre el Excel. Entonces, lo mejor es filtrar estos valores y, como ven, hay muchos ceros que tienen la misma probabilidad, es decir, que hay mucha probabilidad de que en cualquier día del año, de cualquier año,
no haya lluvia, se repite, entonces es del 60%, ¿por qué no filtrarlas y tener valores únicos? Entonces, esto es lo que hice acá. Copié esa, esas dos columnas con todas las filas y realicé un filtro. ¿Vale? Realicé un filtro y ahora tengo solo los valores únicos. 0.59, 1.1, si había otro repetido 1.1, pues ya lo filtré y nada más tengo un valor. Y aún así son 472 filas. Si aquí lo desean, pueden ordenarlas de menor a mayor y graficar. De igual manera, seleccionamos las dos columnas y todas las filas y podemos graficar y nos quedaría algo como lo que ven en pantalla, esta gráfica. Vean, esta gráfica es la función de probabilidad Gumbel aplicada a datos de precipitación diaria de la estación Puebla de G para el periodo 1955-2013. En el eje X tenemos la precipitación en milímetros y en el eje Y tenemos f de x, ¿no? Entonces, nuestra función tiene este comportamiento. Es una pequeña curva con una S, donde vemos la probabilidad alta, la probabilidad de que en un día cualquiera en Puebla sea seco, es decir, que no haya lluvia, es casi el 60%, es 0.59. Entonces, tenemos altas probabilidades, ¿no? De manera muy general. Si queremos ser más específicos, tendremos que separarlo, vuelvo a repetir, por estaciones y ver otros aspectos, que es lo que haremos en el siguiente ejemplo. Entonces, vean acá tenemos un dato, un outlier, un dato aberrante, un dato anormal, que es de 300, más de 300, si esto es 350, 325, 320 aproximadamente milímetros de precipitación. ¿Y dónde está? Bueno, vamos a localizarlo. A ver, lo que voy a hacer para encontrarlo más fácil es seleccionar todo esto y ordenarlos de mayor a menor. Nos vamos aquí, a sort, y les doy que vayan del mayor al menor. La gráfica no nos va a cambiar, sin embargo ya hemos localizado aquí el valor de precipitación de 316, es este que estamos viendo aquí. Vean, tiene un valor de probabilidad de 0. Vamos a ver cuánto más, 0, 0, 0, 0, no, pues es prácticamente 0, ¿no? Luego le sigue en orden de magnitud de precipitación de 88 milímetros aproximadamente. Entonces vean, es este de aquí, este que está acá. Por eso la cola de la función, de la distribución, nos sale tan grande, ¿no? Y es lo que nos está haciendo variar mucho la media. Y también la desviación estándar, por lo tanto alfa y beta. Y aquí ya aparece algo más normalito, ¿no? Vean, 79 y empieza a variar. Sin embargo, vean, el segundo valor que ocurre, al menos según los datos históricos en Puebla, después del 0, ahora vamos a ver, que vaya del menor al mayor, es 0.1 milímetros. 0.1 milímetros prácticamente es igual que el de 0 y nos vamos, vean, 1 milímetro, 0.53 de probabilidad, 4 está bastante bien. Entonces, es como nos da la gráfica de la función de probabilidad. Ojo, no es la acumulada, es solamente la de probabilidad. Aquí escogemos un valor y vemos la probabilidad que tiene de ocurrir en un día cualquiera. Ahora, si queremos esto, ajustarlo a través de una línea de tendencia, ver a cuál se ajusta más, podemos obtener una ecuación. Esa ecuación la podemos aplicar si decidimos, que de hecho así es,
utilizar estos valores de probabilidad y estos valores de precipitación como variables continuas, entonces tendremos una ecuación, ¿sale? Una aproximación matemática, por ejemplo, una exponencial. Tendríamos la ecuación y podríamos aplicar lo que aplicamos anteriormente, ¿no? Ver las rachas o el intervalo de tiempo que pasa entre un día sin lluvia y un día con lluvia. Algo similar a lo que hicimos o lo que hicieron en el examen. ¿Ok? Entonces, pero este es diario. Vean, tuvimos que filtrar los datos, todas estas 21.000 filas o valores diarios de precipitación los tuvimos que filtrar para ver los valores únicos. ¿Sale? Entonces son muchos datos y de igual manera podemos calcular su periodo de retorno. Este es el periodo de retorno. Ojo, por lo general hemos trabajado con periodos de retorno y nos dan años. En este caso, como nuestros datos son diarios, esto de acá, al dividir esta función Gumbel al sacarle el inverso, es decir, 1 entre esta función Gumbel, nos va a dar 1.7 días. Ahora, si queremos pasarlo a años, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 365 y nos va a dar que el periodo de retorno de que no haya lluvia, es decir, 0 milímetros de precipitación en años es 0. ¿Qué quiere decir? Que es menor a un año. ¿Sale? Si vemos acá, vemos todos los decimales. Vamos a reducirlo un poquito. Ahí está ahí. Es 0.005 años. ¿Qué quiere decir esto? Que son 1.7 días. ¿Sale? La escala es otra, es anual. Entonces, por eso no sale tan pequeño, ¿no? ¿Ok? Siendo así, vamos a analizar otros valores. Por ejemplo, podemos ver aquí. Vean, que ocurre una lluvia de 26 milímetros tiene un periodo de retorno menor a un año. Vean, es 0.31 años, es decir, un tercio de año. Entonces estaríamos hablando de 4 meses. En 4 meses ocurriría una lluvia de 27 milímetros. Y podemos ir buscando, por ejemplo, miren, esta de 7, es decir, aquí sí pasan 7 años, o sea, es decir, tenemos un periodo de retorno de 7 años en lo que ocurra otra lluvia de 46 milímetros. Vean, 22 y así sucesivamente, ¿no? Tenemos muchos ceros porque son lluvias bastante pequeñas. Entonces, vean, 53 pasan 28 años. Bueno, es un periodo de retorno de 28 años. ¿Ok? Entonces, tenemos muchos datos entre ceros y valores pequeños de precipitación. Entonces, yo creo que ahora van comprendiendo un poco y el objetivo de esto es que vieran que por qué se trabaja en años. ¿Vale? Por ejemplo, si queremos calcular los periodos de retorno para construir un drenaje o una presa, cuando la lluvia, o más bien cuando hayan lluvias pequeñas o no haya lluvias, la presa, en cuanto a diseño, no estará en peligro, es decir, estructuralmente. No quiero decir con esto que no nos importe que sea cero, claro que sí, eso nos importaría, pero para otros temas, por ejemplo, ver las capacidades de las presas ante escenarios de cambio climático, veríamos cuántos periodos de sequía tendremos y ahí sí, nos interesaría mucho. Sin embargo, para diseñar la presa, diseñaríamos con periodos de retornos grandes, ¿sale? En años. ¿Para qué? Para ver el riesgo de que ocurra una precipitación grande y pueda comprometer
a nuestra estructura. Y siendo así, seamos capaces de diseñar una presa previendo una situación de esa magnitud. Y obviamente ya lo hemos hablado con las restricciones económicas, físicas y físicas que podamos tener. Entonces nos interesan más periodos de retornos grandes. ¿Ok? Siendo así, viene el otro tema. ¿Y cuál sería? Bueno, analizar las frecuencias. En ese caso, vamos a analizar las frecuencias y tendríamos que cambiar la escala de medición. Ahora sí, en lugar de trabajar con datos diarios, para obtener periodos de retornos diarios, vamos a calcular los máximos anuales, los máximos diarios anuales, para obtener periodos de retornos de un año. ¿Y cómo es eso? Pues con los análisis de frecuencia. Vamos a ver esto de acá. Esta presentación también ya está en Blackboard, entonces la pueden consultar ahí. En el análisis de frecuencias en hidrología tenemos una herramienta que se llama las curvas intensidad, duración y periodo de retorno, que comúnmente se llaman IDF. Muy bien. Bueno, algunos le llaman el periodo de retorno, otros le llaman frecuencia, que al final, si analizan la definición de periodo de retorno, pues es al final de cuentas una frecuencia. Entonces, vamos a utilizar, como ya hablamos, la distribución Gumbel. Esta es la fórmula de la distribución Gumbel. ¿Vale? Esta está un poquito diferente a como la hemos trabajado y la he puesto a propósito para que vean las diferentes versiones que hay, más bien, no versiones, la manera de describir o de escribir Gumbel. Entonces, la que utilizamos en el Excel y la que habíamos visto antes, este de acá, nos da directamente el riesgo. En este caso, nos da la confiabilidad. Entonces, vean, la manera de calcular los parámetros tienen otras nomenclaturas, al final es lo mismo. Muy bien, lo pongo para que conozcan y sepan que hay otro tipo de nomenclaturas de acuerdo al autor, etc. Entonces vamos a utilizar la función de distribución de Gumbel. Ahora, para construir estas curvas IDF debemos de seguir estos 8 pasos, que es ajustar los datos diarios máximos anuales de precipitación a una distribución Gumbel. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a analizar por cada mes, ¿sale? Para ser más claro, vamos a utilizar enero, del 1 de enero al 31 de enero de un año cualquiera. Vamos a ver esos datos diarios y vamos a seleccionar el máximo que haya para esos 31 días. Y ese día va a ser, digamos, el representante para ese mes de enero y para ese año en específico. Luego, para el mismo año nos vamos a mover a febrero. Vamos a ver si es bisiesto o si no es bisiesto. Vamos a suponer que no es. Va a ir del 1 de febrero al 28 de febrero. Vamos a utilizar y vamos a seleccionar el máximo de esos 28 días y va a ser el representante para ese mismo año y para el mes de febrero. Y así sucesivamente para cada año y para cada mes de esos años. Entonces, se preguntarán, ¿para qué nos van a servir estas curvas? Pues las curvas tendremos en X, si se imaginan una gráfica, en X tendríamos los valores de precipitación. En Y tendríamos las intensidades y las curvas en el centro de la gráfica, y las curvas van a ir determinadas de acuerdo a los periodos de retorno que nosotros queramos calcular. ¿Sale? Entonces para eso hay que seguir estos pasos, ¿no? Tenemos que preparar los datos, que ahorita les voy a explicar de qué manera los ordené, y también, no se preocupen, ustedes no los van a ordenar, ya están ordenados, los tienen
en Blackboard, ahí los pueden ver, solo que me gustaría explicarles por qué son así. Vamos a utilizar la distribución Gumbel como la utilizamos en el ejemplo anterior. Vamos a calcular de igual manera los periodos de retorno para cada precipitación máxima. Luego calcularemos en el paso 3 la cantidad de precipitación para duraciones de 15, 30, 60 y 120 minutos con la ecuación de Bell. ¿Por qué 15? ¿Por qué 30? ¿Por qué 60? ¿Y por qué 120? Por convención, cuando queremos calcular periodos de retorno, utilizamos estas duraciones para luego calcular las intensidades. Por ejemplo, en 15 minutos, ¿qué cantidad de lluvia tenemos para los datos máximos históricos que hemos recolectado? Para media hora, para una hora y para 120. ¿Sale? Posteriormente vamos a calcular la media y la desviación estándar para todas esas duraciones de precipitación. A través de esas duraciones, si se acuerdan de las presentaciones anteriores, hablo de las que estudiaron para el examen del segundo parcial, venían intensidades. Entonces, las intensidades no es más que la precipitación entre el tiempo. ¿Sale? Entonces, si tenemos una duración en minutos, podemos calcular la intensidad. ¿Y para qué queremos saber la duración de una precipitación y la cantidad de precipitación? Pues para ver la intensidad que tendrá en ese tiempo y tomar las precauciones. Esto hablo en la práctica. Entonces, después calcularemos el factor de frecuencia KT para periodos de retorno, igual por convención y de acuerdo a las necesidades que tengamos. Cuando hablo de necesidades, me refiero a lo que queramos calcular. Nosotros fijaremos los periodos de retorno que más nos convengan. En este caso, utilicé algo que es común, que son 5 años, 10 años, 25, 50 y 100. Pero si nosotros queremos ser más específicos y calcular para 1, 2, 3, 5, 8 y 10, se puede hacer. No pasa nada, pero en términos generales comúnmente se utilizan estos periodos que están viendo. En el paso 6 necesitamos estimar el valor de precipitación para cada periodo de retorno con la ecuación de Chow. Ahorita vamos a ver cuál es esa ecuación. En el paso 7 necesitamos calcular la intensidad de precipitación para cada periodo de retorno y la duración. Después lo que resta en el paso 8 es graficar las curvas IDF. Entonces, la ecuación de Bell que vamos a utilizar en el paso 3, en este paso, es esta. Entonces, esta ecuación de Bell sirve para calcular la precipitación dada una duración y periodo de retorno. Entonces, es esto que tenemos acá. Tenemos que PT es la precipitación en milímetros para una duración de T minutos, 15, 20, 30, y periodo de retorno de T años. ¿Sale? Esta, PT. Entonces, tenemos que esta precipitación en milímetros es igual, dado un periodo de retorno y una duración, es igual a 0.35 logaritmo natural de T, que este es el periodo de retorno en años, más 0.76, un factor por 0.54 por T minúscula. T minúscula es la duración de lluvia entre 5 y 120 minutos y hay que colocarla aquí en minutos. Menos 0.5 por la precipitación que tendrá un periodo de retorno de 2 años, ¿sale? Con una duración de 60 minutos, ¿sale? Entonces esto está como ejemplo. Podemos utilizar, si queremos calcular diferentes periodos de retornos, podemos cambiar estos periodos y diferentes duraciones. Aquí recomiendan utilizar para una precipitación para 2 años de periodo de retorno y duración de 60 minutos, es decir, una hora. ¿Sale? Entonces, nos dicen, pues aquí está explicado lo que les dije sobre esta variable, que la ecuación es válida para 2 años como mínimo de periodo de retorno hasta 100. O sea, ponen 2 como mínimo. Podemos utilizar aquí 5, 7, 8. ¿Sale?
y de 5 minutos hasta 120 minutos en el caso de T. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación de Bell que utilizaremos en el paso 3. Y ahora veamos este factor de frecuencia KT. Este factor de frecuencia nos sirve exclusivamente para la distribución Gumbel, y ahorita vamos a ver dónde lo vamos a aplicar. Luego tenemos la ecuación de Chow para Gumbel, que es precisamente este KT por la desviación estándar más la media. Y esta KT sale. A ver, voy a regresar. Está en función del periodo de retorno. Y ven, esto se parece mucho a uno de los parámetros que utilizamos. Y está desarrollado exclusivamente para Gumbel. Con esto vamos a calcular la precipitación para cada uno de los periodos de retorno con esa KT. ¿Sale? Aquí están. Hay que calcular primero las frecuencias y luego calculamos la precipitación para estos periodos de retorno. Entonces, vamos paso a paso, solo que ahora nos tenemos que mover al Excel. ¿Vale? Yo lo tengo en una pestaña, ustedes lo tienen en un archivo separado, pero son los mismos datos. Bueno, los mismos de aquí, es decir, desde la columna A hasta la columna N, porque esto ustedes lo tienen que calcular. Entonces, les explico cómo está aquí. Vean, tenemos todos los años. Como habíamos hablado, en estos datos diarios están del año 55 hasta el año 2013. ¿Sale? Entonces, ¿por qué tengo en enero 1? Aquí tenemos años y aquí meses. Vean, de enero hasta diciembre. ¿Y por qué tengo 1 aquí? Bueno, lo que hice fue los valores de precipitación acá, buscar para enero del año 55 hasta aquí el valor máximo que tenemos en esos 30 días. A ver si le dan, bueno, aquí no me permite, en otras versiones de Excel sí me da oportunidad de ver aquí, pero vean, acá el máximo que tenemos es 1.1, por eso tengo 1 aquí. Si quieren le puedo dar ahí, vean, es el mismo valor, 1.1. Que ahora, bueno, mayo, porque tengo 28. Bueno, vamos a ver, en mayo sería el mes 5, aquí está, 3, 4, 5, mayo, aquí, desde el 1 de mayo hasta el, ya pasé, 31 de mayo. Quiero buscar el valor máximo, vean, lo puedo hacer con una función en Excel, pero a simple vista, vean, 28 y no hay otro valor más. ¿Vale? Entonces, son 28 milímetros, por eso en mayo tengo 28. Y así vamos para cada uno de los meses de este año, todos hasta diciembre, y luego vamos al siguiente año, luego al siguiente, hasta llegar a 2013. No se preocupen, ya no lo tienen que hacer, solo quiero que sepan de dónde lo obtenemos. Entonces, vean, tendré el máximo diario para el mes de enero, febrero, marzo, etc. Después, creo una columna que se llama precipitación máxima. Ahora, será la precipitación máxima anual. ¿Por qué anual? Porque si se fijan, de estos meses que tengo aquí, calculo o le digo a Excel que me dé el valor máximo de todos estos meses, de los 12 meses para el año 55, y es 69. Posteriormente hacemos lo mismo para el 56 hasta el 2013. Entonces tendré los máximos anuales. Si lo quieren ver y quieren rizar el rizo como se dice comúnmente,
Típicamente sería una precipitación diaria máxima anual, ¿sale? Pero para ahorrarnos todo esa letanía, decimos que es la precipitación máxima. Lo importante, obviamente, es saber cómo se calculó. Después, hasta T, hacemos lo que ya saben hacer: calcular la desviación estándar, la media, alfa, beta. Aquí la tengo como poblacional, la voy a cambiar a muestral, ¿sale? Ok, tenemos desviación, media, alfa y beta. Tenemos la función de distribución Gumbel, que nos da el riesgo. Ven aquí ya no tenemos ceros. Tenemos como son las máximas, ahora sí, porque nos importa mucho saber los periodos de retorno para lluvias máximas, ¿sale? Para diseñar nuestras estructuras hidráulicas. Entonces, vean, ya no hay ceros, ya son puras precipitaciones máximas, y entonces las probabilidades también ya no son cercanas a cero, ya son valores un poco más, no quiero decir congruentes, pero vamos a decir los más interesantes de acuerdo a el riesgo que podemos tener ante estas lluvias. Vean aquí, este es un valor muy atípico en el 2001, que ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, este de 316. El riesgo que nos da la función de Gumbel es cero, es decir, que la probabilidad, ahora sí, vamos a decirlo como estamos acostumbrados a decirlos, la probabilidad de que un evento cualquiera supere un umbral que nosotros definamos es, para este caso, que el evento cualquiera va a ser una precipitación de 316 milímetros, supere nuestro umbral, es casi cero. Es decir, de que ocurra eso, ¿sale? Es cero. Entonces, el riesgo que tenemos. Entonces, una vez teniendo este riesgo, podemos calcular los periodos de retorno. Los periodos de retorno, ahora sí, estarán en año, que es el inverso de esta f de x que tenemos aquí. Es 1 entre 0.35 y nos da que el periodo de retorno para una lluvia de 69 milímetros es casi 3 años. Y nos van variando de acuerdo a las cantidades de lluvia que tengamos. Vean aquí, teníamos un riesgo de que ocurra en un año esta precipitación, casi un riesgo de cero. Si vemos los decimales, pues veremos algunos. Entonces prácticamente cero. Entonces el periodo de retorno es de 16.000 años, es muchísimo. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir. Es para asegurarlo casi al 100% sin ninguna incertidumbre sería tener los datos poblacionales, es decir, desde que existe la Tierra hasta la fecha de hoy, para saber todos las veces que ha ocurrido esto. Pero al menos con los datos que tenemos del 55 al 2013 nos da un periodo de retorno muy, muy, muy alto. Obviamente esto no sería ni eficiente, sí, trabajaría bien. Hablando de una presa sería muy eficiente, pero sería muy caro trabajar esperando una lluvia de esta magnitud. ¿Ok? Lo voy a dejar aquí a propósito. Si ven las condiciones que nos daban para calcular las IDFs en la presentación pasada, vean, de acuerdo a las fórmulas para periodos de retorno de 100 años, ¿sale?
Entonces aquí estamos teniendo periodos al menos en este valor en específico, obviamente superado, ¿no? Pero lo voy a dejar a propósito para que vean cómo nos afecta, ¿sale? Para que vean cómo nos varía. En cuanto a los demás, están dentro de los rangos permisibles, o sea, un poco más mayores de, de 2 años, 3, incluso hasta podríamos dejar estos de 1.90, son muy cercanos a 2, no pasa nada, no nos va a afectar. Claro que si tuviéramos .1, .25, como en el caso del ejemplo anterior, pues habría que quitarlos de nuestra lista. Entonces, de acuerdo a la lista que tenemos aquí, estaríamos ya en posibilidades de calcular el paso 3. El 1 ya lo tenemos, que es la distribución Gumbel. El 2 ya lo tenemos, es sacar el inverso de esta probabilidad para calcular los periodos de retorno. Ahora vamos a calcular la cantidad de precipitación para duraciones de 15, 30, 60 y 120 minutos con la ecuación de Bell. Entonces, aquí tenemos esta sección. Tenemos la ecuación de Bell. Duraciones de 15, 30, 60 y 120. ¿Cómo lo calculamos? Pues, ven acá. Lo que hice fue poner la fórmula, que es esta de aquí. De hecho, creo que la tengo por acá. La voy a dejar hacia acá para que esté más fácil ver. Y voy a hacer zoom. ¿Ok? Entonces, tengo la precipitación para un periodo de retorno dado y una duración dada, que en este caso el periodo de retorno va a ser el que vayamos teniendo aquí, ¿ok? Y la duración la que vayamos teniendo en las columnas. Entonces tenemos punto 35, que sería punto 35, aquí está en la fórmula, punto 35 por el logaritmo natural de P5. P5 es el periodo de retorno que tengo aquí, P5, más 0.76 por 0.54 por la duración que nos interesa, que en este caso serían, ¿dónde está? T sería 15 minutos, aquí está, ¿vean? 15 minutos, ojo con eso, hay que ponerlo en minutos, 15 minutos. Menos 0.5 por la precipitación N5, que es esta de acá. La precipitación cuando menos de periodo de retorno de 2 y duración de 60 minutos. ¿Sale? Esta de aquí. ¿Ok? Entonces, estos son rangos mínimos. Podemos utilizar la que tenemos aquí. Y de esa manera calculamos toda la columna, es decir, todas las duraciones, todas las precipitaciones para los periodos de retornos que tenemos aquí y una duración de 15 minutos. Posteriormente nos pasamos a la siguiente columna y vean, lo que cambia ahora siguen siendo las mismas precipitaciones, los periodos de retorno que ya previamente habíamos calculado, que es P5, y lo que va variando son las duraciones. 30 minutos para esta columna S, para 60, pues variaría aquí en 60, esta parte de acá, y 120. Entonces, de esta manera tendríamos todas estas precipitaciones de acuerdo a las duraciones que hemos escogido. Muy bien, entonces voy a poner esto por acá abajo para que no nos estorbe. Entonces, vean, cumpliríamos el paso 3. Tenemos ya la cantidad de precipitación para estas duraciones. Ahora nos vamos al 4. Necesitamos calcular la media
y la desviación estándar para todas las duraciones. Es decir, tendremos media desviación estándar para 15, media desviación para 30, media desviación para 60 y media desviación para 120. Entonces, pues, vean cómo nos sigue dando valores muy grandes. Es lógico, ¿verdad? Vean, imagínense, para una duración de 15 minutos con este periodo de retorno, tendríamos una lluvia de 740 milímetros, sí, milímetros. Para media hora, con este periodo de retorno, serían 1003 milímetros. Tendrían que llover para cumplirse este periodo. Entonces, prácticamente hay que avisarle a Noé y hacer otra arca, porque, claro, esto obviamente yo más le atribuiría a error de medición. Me refiero a que en el año 2001, quien fue a tomar la medida de la precipitación con el pluviómetro o pluviógrafo, por ahí se le ha haber ido un número, vio mal, a lo mejor era 31.6 y puso 316, entonces nos está afectando. Ahí es el momento de aplicar la reconstrucción que vimos en clases anteriores, ¿no? Ya sea que lo reconstruyamos a través de los máximos o lo reconstruyamos a través del mes, porque apareció en el mes de septiembre, ¿sale? O sea, podemos reconstruirlo a través de todos los meses de septiembre, que serían estos de acá. Vean, a mí me da la impresión que fueron 31.6 milímetros. Pero pues hay que... No lo sé. Tendría que haber estado ahí o ver los registros. Sin embargo, podemos sacar la precipitación normal, utilizar estaciones, registros cercanos de otras estaciones para reconstruir ese valor extraño de acá. Sin embargo, vamos a ver, dijimos que vamos a aplicar la media y la desviación para cada duración. Entonces nos vamos aquí y calculamos la media y la desviación para cada una de las duraciones: 15, 20, 30, 60 y 120. Entonces, nos está elevando mucho la media estos valores. Vamos a suponer que lo elimino. Le pongo 0 aquí. ¿Vean? Baja mucho. Bajan muchísimo todas. Pero vamos a ver, vamos a dejarlo y ver qué pasa al final. Luego lo mejor es quitarlo. Si no lo queremos construir, lo mejor es quitarlo. ¿Sale? Y si alguien se pregunta qué debería hacer, pues quitarlo, eliminarlo y definitivamente borrarlo y utilizar otro de los máximos de aquí, o en su defecto tratar de reconstruirlo, y tendríamos que ir a los datos diarios para ver qué pasó. Es más, si quieren, vamos, ¿dónde está? Dijimos que era el año 2001, vamos a crear un filtro aquí. Sí, de ahí nos vamos a datos, filtro. Y escogemos que nos enseñe solo el año 2001. ¿Dónde está? Acá dijo, ¿por qué no está? Son tantos que se pone un poquito pesado. A ver. No veo ninguno de los 2000. Qué raro. Bueno, vamos a ir directamente hacia allá. Aquí están 2000. 2001. Aquí está. Y dijimos que fue en septiembre. Vean, aquí está. Entonces, aquí si ven, fueron días de mucha lluvia. De hecho, semanas, un mes con mucha lluvia. Vean, 35, 31, etcétera. Vean, 4.2 empezó a llover. Aquí hubo un pico de precipitación bastante
importante, después, según fue el segundo diluvio, después 51, vuelve a subir, digo, si quitamos esto, vuelve a subir, y porque si no sería que baja, y después baja aún más. Luego hay lluvias ya más aisladas hasta que terminamos el año. Entonces, muy probablemente fue un error de puntuación acá. Les vuelvo a repetir, habría que reconstruirlo, ¿no? Entonces, regresando a nuestro problema, vamos aquí y calculamos la media, la desviación estándar para cada duración. Una vez que ya tenemos esto, nos podemos decir que ya hemos terminado el paso que sería 4. Ahora, vamos a calcular el factor de frecuencia KT, que este factor nos va a servir para aplicar la ecuación de Chow. ¿Y para qué periodo de retorno? Los que ya habíamos dicho, 5, 10, 25, 50 y 100. Entonces, estoy aquí y aquí ya defino, vean, si aquí empezamos explicando datos diarios, máximo mensual, luego máximo anual, Gumbel, periodo de retorno, y aquí ya empezamos a estratificar más a duraciones, 15, 30, 60 y 120. Aquí ya estratificamos más, vean, duración de 15 minutos y ahora cada duración, ya sea de 15, de 30, 60 o 120, tendrá el periodo de retorno que hemos fijado, una KT propia, la precipitación correspondiente a este periodo de retorno y la intensidad. ¿Ok? Promedio para esta duración y estos periodos de retorno. Luego tendremos otra matriz, otra duración, sus periodos de retorno y sus intensidades. Así hasta la duración de 120 minutos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la KT, si ven la fórmula, KT es la raíz de 6 entre pi por este factor de conversión por el logaritmo natural del periodo de retorno entre el periodo de retorno a la menos 1. Entonces, vean acá, tenemos la fórmula que es menos, por eso pongo menos 1, por la raíz de 6, que es elevar a la punto 5, entre pi por este factor de conversión, logaritmo natural de el periodo de retorno, es W5, es esta. 5 años de periodo de retorno entre el periodo de retorno a la menos 1, que es este de acá. Tendremos estos valores para cada KT y cada periodo de retorno. Una vez que tengamos KT, vamos a aplicar la fórmula de Chow, que es esta que tenemos acá. Estos ya son los valores de precipitación que tendremos para el periodo de retorno dado, que está inmerso aquí en KT, por su desviación estándar, por la media, más la media, perdón. Ahí ya estaremos hablando del paso 6, que es estimar el valor de precipitación para cada periodo de retorno con la ecuación de Chow. Entonces, esta fórmula está bastante simple, que es la media. Ahora sí, ¿qué media? No la que calculamos al inicio, es la media para cada duración. La media de 15, si ven, es 45, más la desviación estándar por KT. La desviación estándar sería esta de aquí, para cada duración, por la KT que le corresponde, que sería esta. ¿Sale? Y ahí tendríamos las precipitaciones correspondientes para estos periodos de retorno que tenemos aquí. ¿Ok? Vean, está bastante congruente,
¿Por qué? Vamos a buscar un periodo de retorno de casi 4. Por ahí vi un 3.88. Aquí está, vean. 3.88. En nuestra base de datos tenemos que tiene un periodo de retorno de 80 milímetros. 4 años, 80 milímetros. O sea, 4 años de periodo de retorno, 80 milímetros. Y aquí tenemos para 15 minutos una precipitación de 111 años, ¿sale? Y un periodo de retorno de 5. Entonces está bastante sensato, tiene sentido. Entonces, claro, obvio, no hay que olvidar que estamos considerando esta precipitación loca de aquí, ¿no? Después cuando eliminemos también seguirá teniendo sentido, solo que bajarán estas precipitaciones, bajarán estos periodos de retorno y también disminuirá esta intensidad. La intensidad lo que hacemos es, como les dije, la intensidad es la precipitación entre el tiempo. Revisen las presentaciones si no se acuerdan y ahí está explicado. Incluso hay un ejemplo. Entonces, ¿qué tiempo? ¿Por qué tengo punto 25? Si ven, la fórmula es Y5, o sea, esta da coordenada de acá, Y, columna, 5 fila, es esta precipitación, entre punto 25. ¿Y quién es punto 25? Es el tiempo, solo que convertido, es decir, tenemos una duración de 15 minutos, si la pasamos a hora serían punto 25 de hora, ¿sale? Entonces, hacemos lo mismo para cada precipitación de acá, dividirla entre punto 25 y tendremos estas intensidades. Ahora, esto ya vimos cómo se calcula, nada más que ahora tenemos que, como les había dicho, utilizar 30 minutos de duración, ¿ok? Con los periodos de retorno que les corresponden aquí. Para estas intensidades. Entonces, tenemos las precipitaciones y ahora no será punto 25, como son 30 minutos, serán punto 5. Acá será 1 y aquí será 120 entre 60. ¿Sale? ¿Por qué? Porque corresponde a 120 minutos. Lo dejé así para que se den cuenta cómo se calculan los demás. Entonces, una vez que tengamos estas intensidades, ya seremos capaces de hacer nuestras curvas intensidad, duración, periodo de retorno. ¿Sale? ¿Cómo? Bueno, yo aquí lo que hice fue ordenar nada más. No tuve otro fin más que ordenar y hacer más sencillo buscar los datos para la gráfica, pero no hace falta. Si ustedes lo quieren, ya no es necesario hacer esto. Lo único que tienen que hacer es utilizar los datos directamente de estas tablas. Pero bueno, así se me hacía más fácil explicárselos. Entonces vamos a diagramas de dispersión que sean líneas suaves. Y vean, tenemos estas curvas, pero estas curvas todavía no son las que nos interesan, están bastante extrañas. Entonces vamos a crear nuestras propias series. Vamos a agarrar y vamos a... ¿Se acuerdan que dijimos que en X iban a estar las intensidades, que son estas? En Y estarían las precipitaciones, perdón, las duraciones, y en X las, perdón, y en medio estarían las curvas. Entonces, vamos a irnos a insertar y le damos que nos inserte una gráfica de dispersión con líneas
suaves, automáticamente nos da estas curvas. Vamos a hacer algo que no había probado antes, pero se me acaba de ocurrir. Voy a ver si funciona. A ver. No funcionó. Vamos a empezar de nuevo. Lo que quiero hacer es ahorrarles pasos, pero al parecer tenemos que hacerlo paso por paso. Vean, vamos a seleccionar estas series que ya nos dan por defecto y los vamos a eliminar. Muy bien. Vamos a crear nuestras propias series, solo que ahora le vamos a decir que tome estos datos. Voy a dar Enter. Y esta serie 1 le voy a llamar periodo de retorno t igual a 5 de periodo de retorno. ¿Qué valores en x tengo que tener? Pues tengo estos, las duraciones. ¿Y qué valores en y? Pues las intensidades correspondientes a diferentes periodos de retorno. Entonces, así es como me queda la primera serie. Vamos a crear tantas series como periodos de retorno tengamos. ¿Sale? Entonces, ahora sí, creo que hice algo extraño. Sí, aquí es fácil confundirse. Cuidado. Vamos, si estamos llamando que es T5, entonces necesitamos escoger los valores de las intensidades para 5 años de periodo de retorno. Y eso es como debe de estar. Ok, los valores en X están bien. Solo vamos a cambiar, me estaba confundiendo en los valores de Y. Vamos a agregar otra serie. A esta le vamos a llamar T igual a 10. Los valores en X serán los mismos, las duraciones. Solo que ahora los valores en Y serán los correspondientes al periodo, a las intensidades con un periodo de retorno de 10. Vamos a la siguiente serie, la agregamos. A esta le vamos a nombrar T igual a 25. Lo mismo, mismas duraciones. Y intensidades correspondientes a 25 años de periodo de retorno. Ahora tendremos la siguiente, T igual a 50. En X tendremos lo mismo. Y en Y vamos a poner estos. Y la última serie, adivinen cómo se va a llamar. Exacto. T igual a 100 años de periodo de retorno. Valores en X. Y valores en Y. Entonces le damos OK. Y vean, ahora sí. Estas son nuestras curvas. Intensidad, duración y periodo de retorno o frecuencia. Vean, acá están nuestras series. El color azul le corresponde a un periodo de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100. Es importante saber qué es cada cosa, entonces vamos a agregarle estas nombres a los ejes y que nos identifiquemos rápidamente qué es cada cosa. Por ejemplo, en cuanto a los periodos de retorno, pues es importante saber qué curva utilizar. Abajo tendremos el tiempo en minutos, son las duraciones, y en Y tendremos las intensidades. Dijimos que es la precipitación sobre el tiempo y el tiempo tiene que estar en horas, entonces milímetros sobre hora, las unidades que tenemos ahí. Ok, solo que
la intensidad por convención es I minúscula. Entonces, estamos ahí y ya tenemos nuestras curvas I de F. Muy bien. Ahora vamos a ponerle curvas, intensidad, duración y frecuencia. Muy bien, tenemos ya nuestro gráfico completo y listo para usar. Entonces, por ejemplo, ¿para qué va a servir esto? Bueno, pues esto va a ser el siguiente tema de la próxima clase y por eso necesitan tenerlo a punto. Les voy a dar un ejemplo de cómo usarla, pero vamos a verlo más a detalle. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una lluvia que tiene una duración estimada de 1 hora, 60 minutos. Y queremos saber, de acuerdo a los datos históricos, qué intensidad le corresponde para un periodo de retorno de 5 años. Entonces vamos y decimos, bueno, quiero calcular con un tiempo de 60 minutos, con un periodo de retorno de 5 y cuánto sería la lluvia que tendría, la intensidad que tiene que tener históricamente. Pues son 200 milímetros por hora. Y esta intensidad nos va a servir para utilizarla, esa intensidad con el tipo de suelo y con otras variables, convertirla a caudal. Algo de eso ya vieron cuando utilizaron el Seattle. ¿Vale? Entonces es como se utiliza. ¿Ok? Hay muchos métodos, este no es el único, hay muchos. Este es uno de los que se pueden utilizar sin mayor problema. Solo que quiero conveniente decirles que no es el único. Pero todavía queda algo. Vamos a ver qué pasa con esta lluvia. Vamos a suponer la lluvia esta que nos daba muchos problemas, esta. Vamos a suponer que, como vimos hace un momento, hubiera sido un error de puntuación y hubiera sido 31.6. Vamos a suponer que eso era 31.6. ¿Y qué pasa? Vean, cambian las intensidades y con toda lógica, ¿no? Y también estoy muy de acuerdo porque las intensidades, ese simple valor nos estaba aumentando las intensidades una barbaridad. Vean, para un periodo de retorno de 100 años teníamos intensidades de 1400 milímetros por hora. No, pues es muy, muy grande. No quiero decir que no ocurra, pero al menos en nuestro contexto con los datos históricos, pues resulta bastante ilógico o incongruente. Entonces, vean, vamos a irnos ahora digamos, a corregirlo y cambia automáticamente de tener antes una intensidad para 60 minutos de 200 milímetros, si no me equivoco, ¿sí? 200 milímetros, pues pasamos a tener, cambiamos esto de acá, menos de 100, 92 según esto. Entonces, pues eso tiene más sentido, ¿no? De hecho, esto debería ser lo correcto. Claro, vuelvo a repetir, hay que hacer varios test, antes de homogeneidad de las series de precipitación observada, hay que rellenar huecos y hay que poner a punto las series de precipitación. No es conveniente buscar las series con las dependencias o donde consigamos nuestras series de precipitación y utilizarlas alegremente, sin ningún filtro. Hay que filtrarlas, hay que verlas, analizarlas y después utilizarlas, porque si no nos puede causar que cometamos errores sin ni siquiera saberlos ni estar consciente de ello. Y eso se puede ver reflejado. Dejen el lado económico. El lado económico, pues como quiera, ¿no? Se gastaría más, que está mal, pero imagínense que
fuera en el sentido opuesto, es decir, no que gastemos más, sino que diseñemos pensando en que con eso estaremos seguros, disminuimos el riesgo, resulta que no. Entonces pondríamos en riesgo no solo la cuestión económica, sino la cuestión de vidas, ¿no? Vidas, hablando de una presa, ¿sale? La integridad de varias personas, igual para un drenaje, para paliar una inundación, sería lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado, siempre vean y analicen sus datos y pues esto sería todo. Hasta aquí terminamos las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Por favor, háganla para la siguiente clase porque las vamos a utilizar. Muy bien. Entonces, no se olviden, llévenlas, lleven computadora, una laptop con sus curvas. Si quieren las pueden imprimir solo este gráfico. Si le dan aquí, por ejemplo, y le dan... no, me equivoqué, permítanme. Le pueden dar mover. ¿Dónde está? Move chart. Y que lo ponga en una nueva hoja. Entonces ahora lo va a poner solito, más grande. Y esto se puede imprimir mejor. ¿Vale? Entonces nos vemos en la siguiente clase y adiós.